senadores, dado que no hemos completado el quórum todavía, vamos a proceder en comité. Agradecer la presencia de la senadora Alejandra Sepúlveda y, por supuesto, saludar al subsecretario de Obras Públicas y también al representante de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, que entiendo que es el jefe de fiscalización, ¿no? Sí, tenemos dos temas citados para hoy. Uno de ellos tiene que ver con la situación ocurrida con la planta desaladora norte de Aguas Antofagasta y el otro es continuar con la votación en particular del proyecto de ley en primer trámite constitucional que regula la extracción de árido. Eso va a estar sujeto a si efectivamente el senador Durresti logra llegar y poder avanzar en eso. Si no, partimos con este tema para ir avanzando una situación que preocupa bastante, que es lo que ha ocurrido con la planta desaladora de Antofagasta, más aún que estamos en la Comisión de Recursos Hídricos precisamente legislando una ley marco para la desalación. Y en varias regiones del país se está pensando en esta alternativa de solución para la crisis hídrica y especialmente la escasez que vamos a tener en los próximos años, pensando en el consumo de agua potable, de agua para las personas. Así es que puntos varios, sí, démosle puntos varios nomás, senadora. Bueno, muchas después, gracias. Por último, hacemos un acuerdo y pedimos después al referéndum. El acuerdo, sí, exacto. Así es. Bueno, muchas gracias, presidente. Mire, el día de hoy estuvimos en la Dirección General de Agua con el director nacional haciendo una denuncia en relación a una inscripción de derechos de agua en conservador de bienes raíces tanto de Santa Cruz, que es lo que le correspondía por tener ahí la tierra, ¿no? Por tener ahí el predio que se había comprado hace algún tiempo atrás. Y lamentablemente la inscripción del agua se hizo también en ese conservador, pero la fuente de agua, donde se capta el agua, no es ahí, sino que correspondería al conservador de bienes raíces de San Vicente. Entonces, hoy día conversábamos con el director de la DGA, que lamentablemente no se están recibiendo toda la información de parte de los conservadores, como lo que plantea el Código de Agua, ¿no? Plantea que deben los conservadores hacer un informe de cuáles son, ¿no? los distintos registros que se han hecho en determinado tiempo. Eso no está llegando, y quiero enviar un oficio al Ministerio de Justicia, ¿no? Debería ser ahí, al Ministerio de Justicia, para que pueda chequear el incumplimiento que están teniendo hoy día los conservadores en relación a este tema, pero en forma específica que no están entregando la información, ¿no? de que no corresponde la inscripción en ese lugar, ¿no? del conservador de bienes raíces de Santa Cruz, sino debería haber sido en el de San Vicente. Entonces, y saber qué es lo que está haciendo, además, la Dirección General de Agua, como también el Ministerio, para que efectivamente se cumpla con la ley de parte de los conservadores. Nosotros vamos a incorporar de aquí al día miércoles una moción parlamentaria para poder chequear que eso ocurra, así que lo vamos a invitar, presidente, a la firma de dos proyectos en relación a este tema que nos parece gravísimo, porque existe doble inscripción de un registro de derechos de agua. Eso, presidente, muchas gracias. Gracias, senadora. Por lo que entiendo, entonces, un oficio del Ministerio de Justicia, fundamentalmente para chequear cómo se está informando a los contribuyentes, ciudadanos o, en fin, o a quienes requieran de la inscripción de sus derechos de agua, respecto de que esos derechos de agua tienen que ser inscritos en la fuente y no en cualquier parte, y producto de eso se están produciendo dobles inscripciones. Y citamos el caso específico de San Vicente y Santa Cruz para que pueda tener ese antecedente el ministro. Yo voy a hacer llegar los antecedentes para que ustedes lo tengan con una explicación además del hecho, porque la DGA debería recibir de parte de los conservadores en un tiempo determinado, no durante un mes, 2 meses, no lo sé, pero un tiempo determinado, cuáles son los registros que se han realizado, y eso no se está cumpliendo de parte de los conservadores. Perfecto, ¿sí? Si lo hacemos entonces, senadora, lo vamos a dejar acordado, obviamente sujeto a la ratificación cuando tengamos el quórum correspondiente. Bien, no sé si hay cuenta, no había, ¿no? Porque nos fuimos con los varios al tiro, pero bueno. Bueno, solo señalar que se ha recibido un correo electrónico de la Superintendencia de Servicios Sanitarios
en la cual excusa la asistencia del señor superintendente, compromiso contraído anteriormente, y comunica que en su representación asiste el jefe de la División de Fiscalización, el señor Gabriel Zamorano, que está presente. Eso es lo único, presidente. Sí, efectivamente, el superintendente de Servicios Sanitarios me planteó que no podía asistir y las razones son bien fundadas, así es que no hay ningún inconveniente en que don Gabriel nos pueda exponer respecto a la situación de la planta desaladora de Aguas Antofagasta. Dado que esta comisión se hace especialmente para votar el proyecto de ley de áridos, pero fundamentalmente también para conocer en detalle lo que ha ocurrido con la planta desaladora Aguas Antofagasta, que tuvo a la ciudadanía de Antofagasta, o buena parte de ella, sin agua potable prácticamente una semana o 5 días, si mal no recuerdo, y que en alguna medida estas cosas, como no ocurren en Santiago, en realidad poco se habla. Pero cuando ocurre aquí en Las Condes, en Vitacura o en Ñuñoa, aquí es escándalo nacional. Pero cuando ocurre en ciudades como Antofagasta, que además aporta gran parte del erario nacional, donde se produce la mayor cantidad de cobre en el mundo, aquí no importa, parece, y no es muy notorio que se suspenda el suministro de agua potable a miles de personas en el caso ocurrido en Antofagasta. Así es que es por eso que hemos pedido que el Ministerio de Obras Públicas, representado por su subsecretario, nos pueda contar qué ha ocurrido acá, qué pasó acá, y que nos pueda dar detalles de este proceso o de lo ocurrido también, y que con el apoyo también de la Superintendencia de Servicios Sanitarios. Señor subsecretario, tiene la palabra. Muy buenas tardes, presidente, senadora. Efectivamente, en el día domingo pasado, 3 de diciembre, en circunstancias en que estaba una retroexcavadora que trabajaba dentro del contexto de una subcontratación para Aguas Antofagasta, mientras estaba realizando una calicata, rompió con una línea de alta tensión de 110.000 volts. Esta línea alimenta la desaladora, que tiene una demanda de 13 megawatts. Es una gran planta. En ese momento, lo que ocurrió fue que se suspendió automáticamente la producción de agua potable y inmediatamente empezaron a actuar lo que se llaman los estanques de regulación, que están distribuidos en la zona alta de Antofagasta, que tienen entre 17 y 18 horas de seguridad hídrica cuando están completamente operativos. Hubo un corte inmediatamente que empezó a operar a partir del domingo en la noche, que se proyectó para el lunes, y el lunes inmediatamente se generó lo que los protocolos indican, se llaman sistemas de provisión de agua alternativa, el sistema que permite hacer una distribución de distintos puntos para que la ciudadanía pueda tener acceso a agua potable, que son estanques de 2.500 litros que se distribuyen entre 48 puntos. Estos 48 puntos operaron el día lunes, aumentaron como a 70 el día martes, llegaron el día miércoles cerca de 90, el día jueves habían 100 puntos, pero el jueves en la mañana yo estaba allá y de esos 100 puntos nos habían robado 9, solo quedaban 91. Hubo algunas complicaciones porque el Hospital Regional de Antofagasta tuvo una suspensión de su suministro y tuvimos que realizar algunas operaciones que permitieran dar prioridad al hospital, lo que se logró finalmente el día miércoles. El día viernes finalmente se logró hacer la conexión del cable y permitió finalmente el día viernes, al último momento del día, tener todo Antofagasta nuevamente con el 100% de la reposición. ¿Qué ocurrió en el transcurso? Día por día, tenemos un detalle, y tengo acá a don Gabriel Zamorano, que ha hecho una presentación que la hemos compartido, entiendo, a cada uno de ustedes con el fin de informar respecto de cómo fue la conducta y el comportamiento de la empresa y de los distintos organismos que operaron, dado que se constituyó el COGRI regional. Hubo un COGRI regional que se constituyó y desde ahí se empezó a gestionar la emergencia. ¿Le damos la palabra a la superintendencia, subsecretario?
Sí, perfecto, sí, por supuesto. Don Gabriel, lo escuchamos. Hola, muy buenas tardes. Gracias, subsecretario, presidenta, senadora. Tenemos una pequeña presentación. Ese no me aparece a mí, no podía hacer. Bueno, comentar respecto del corte de agua potable que tuvimos en Antofagasta la última semana. Primero, para poner en contexto las instalaciones que están involucradas en este relato. Ahí tenemos una visión de una parte de Antofagasta. Ya en la zona norte es que se ubica esta planta desaladora, ¿ya? Y en el camino que va hacia Calama está la planta de agua potable Salar del Carmen, que trata aguas que vienen de la cordillera, ¿ya? Entonces estas son las dos principales instalaciones que surten de agua potable a Antofagasta, pero no solo a Antofagasta, sino que también a la comuna de Mejillones o a la parte urbana de Mejillones, ¿ya? Para entender un poquitito lo que pasó, pensamos... No sé si ¿escuchan bien? Sí. ¿Escucha bien usted? ¿Algo? Quizás... Perdón, subsecretario. Ya, me voy a acercar ahí. Sí, bueno. A lo mejor tengo un problema con el volumen. Sí, es que estaba un poco lejos del micrófono, yo creo que era eso. Bueno, les comentaba entonces que en esta lámina se presentan las principales instalaciones que intervienen en esta crisis, que son las dos fábricas, digamos, de agua potable que abastecen a la localidad de Antofagasta y también a Mejillones. Tenemos en el sector norte una planta desaladora de agua de mar, ¿ya? Que es capaz de producir entre 950 y 1000 litros por segundo, y en el camino que va hacia Calama, a 12 kilómetros de Antofagasta, en este camino está la planta Salar del Carmen, que trata aguas que provienen de la cordillera, ¿ya? Que también nominalmente puede producir hasta 1000 litros por segundo, y esas son las dos instalaciones principales que permiten surtir de agua potable a Antofagasta y a Mejillones, ¿ya? Para tener una idea en general del impacto de esta situación, aquí yo presento un pequeño balance oferta-demanda, digamos, que tenemos en Antofagasta y Mejillones. Tenemos una demanda para un día de consumo alto, que en promedio ese día se consumen 1.300 litros por segundo, ¿ya? Y la oferta está en la desaladora principal. Esta desaladora tiene dos partes: un módulo principal, que es la primera planta desaladora del sector sanitario que se construyó hace ya varios años, que puede producir hasta 650 litros por segundo con sus últimas modificaciones, y una ampliación que produce hasta 300 litros por segundo, y esa es la capacidad de desalación que tiene el sistema. Pero también está la planta Salar del Carmen, que nominalmente puede producir hasta 1000 litros por segundo, ¿ya? En el caso de la planta Salar del Carmen es necesario precisar que estas aguas provienen de la cordillera, desde estas conducciones que unen Calama y Antofagasta, que tienen más de 200 kilómetros. Por lo tanto, todas las variaciones de caudal o aumentos de producción que se hagan en esta planta toman, digamos, algún tiempo para que el sistema, digamos, las recoja, digamos, desde que se liberan las aguas en el sector de Calama. Esto es un proceso, digamos, que toma un tiempo. ¿Qué es lo que pasó en el caso de esta emergencia? Quedó prácticamente fuera de operación la desaladora principal, que producía estos 650 litros por segundo, producto de esta rotura de su alimentación eléctrica, pero también la ampliación de la desaladora, que decíamos que podía producir hasta 300 litros por segundo, también vio mermada su capacidad, porque parte de las instalaciones de impulsión, digamos, que llevan las aguas hacia Antofagasta dependían de la alimentación eléctrica anterior, así que solo se podían impulsar en un comienzo del orden de 180 litros por segundo, y eso se fue aumentando a 270 a través de algunas acciones que se hicieron ahí de manera más bien provisoria, con grupo de electrógeno, etcétera. En cuanto a la desaladora principal, al comienzo quedó en cero, pero también se llevaron a la planta una gran cantidad de grupos de electrógeno. La verdad, fueron 5 grandes grupos de electrógeno, y con eso se logró habilitar algunos de sus módulos, llegando a producir hasta 125 litros por segundo. Pero esto fue en el transcurso de la crisis. Al comienzo estábamos en cero. Y en relación a la planta Salar del Carmen, que en el momento, digamos, previo al corte o a esta situación estaba produciendo el orden de 300, finalmente ahí tuvo que aumentar su producción,
y durante la mayor parte de la crisis produjo hasta 650, pero llegó hasta 750 con algunos ajustes que hicieron, ¿ya? Este es uno de los puntos importantes porque si la totalidad del caudal de esta planta hubiese estado disponible para efectos de esta crisis, se hubiera mantenido el balance, no hubiéramos tenido este déficit, probablemente producto de las variaciones de regulación, quizá hubiésemos tenido un corte bastante más acotado, pero la no disponibilidad de este respaldo, lo cual forma parte, digamos, de la investigación que está llevando a cabo la superintendencia, es uno de los puntos relevantes que explica el corte, ¿ya? Yo acá les voy a pedir disculpas porque por ahí no voy a ser tan preciso, porque como nosotros tenemos que hacer la investigación, muchas veces lo que uno diga después perjudica la investigación. Entonces, algunas cosas quizás no voy a ser tan preciso como ustedes quisieran, pero en el fondo este es uno de los puntos importantes que se debe investigar, la no disponibilidad de la totalidad del potencial de la planta Salar del Carmen. Vamos a abrir formalmente entonces la sesión, dado que tenemos quórum. Se abre la sesión de la Comisión de Obras Públicas de hoy. Senador Durresti, solo si puede ayudarnos a ratificar un acuerdo que tuvimos para oficiar al Ministerio de Justicia para que nos explique una situación de desinformación que ocurre con la inscripción de aguas en conservadores, tanto en fuente como y dobles inscripciones que se están generando. Entonces, hemos pedido ese oficio para que usted nos pueda dar su aprobación. ¿Justicia? Justicia, sí. Porque esto tiene que ver con la inscripción que hacen de los derechos de agua en los conservadores. Sí. Perfecto, sí. Ya, perfecto. Muchas gracias, senador. Don Gabriel, antes de continuar, no alcancé a escuchar bien o no atendí bien en ese minuto. Esto se produce fundamentalmente porque hay una retroexcavadora trabajando, haciendo una calicata relacionada con la misma planta desaladora u otro. Sí. Bueno, esta planta desaladora, señor presidente, que actualmente produce entre 950, a veces hasta 1.000 litros por segundo, se está construyendo una segunda ampliación, ¿ya? Esta segunda ampliación ha sido bastante comentada porque va a llevar a Agua Antofagasta o a la localidad de Antofagasta a abastecerse 100% de agua desalada, digamos, ya teniendo este otro sistema de respaldo, pero pudiendo abastecerse 100%. Esta ampliación está en plena construcción y como parte de este proyecto de construcción habían algunos contratistas que estaban desarrollando calicata y lo que nos comentó, digamos, la empresa y que quedó consignado en las actas de fiscalización es que producto de una de estas excavaciones se rompieron 2 de los 3 cables en una alimentación trifásica que tiene la planta. Perfecto. Ya, ok. Sí, senadora. Bueno, ya nos habíamos saludado, ¿no? Sí. Los APR, por ejemplo, el agua potable rural, está teniendo hoy día, como yo diría, no masivamente, pero ya mayoritariamente sus propios generadores, ¿no? Precisamente pensando en las complicaciones que se producen con la energía, que no son pocas, ¿no es cierto? Por lo menos en la región de Higgins. Entonces, no existen generadores pensando precisamente en situaciones como esta, de corte de luz, de complicaciones de corte de este tipo. Sí. Entonces, porque estoy pensando en este suministro que fue tan importante para ciudades tan importantes, ¿no? No tener un respaldo que te permita a lo menos pasar un periodo en el cual puedas reparar, digamos, ¿no? Sí. De acuerdo. De acuerdo. De la pregunta de la senadora, pero para que continúe ahí con la presentación. De acuerdo, sí. Refiriéndose a ese tema, efectivamente la superintendencia hace ya varios años instruyó al sector de contar con un mayor respaldo eléctrico en el caso de todo lo que es producción de agua potable, ¿ya? Ahora, eso tuvo un límite que justamente tiene que ver con las instalaciones de desalación, dada la magnitud del consumo de energía que tiene una planta desaladora, ya que en este caso, no sé, o sea, es como casi 2 veces la ciudad de Tocopilla. Entonces, realmente estamos hablando de instalaciones que tienen una demanda muy importante. Sin perjuicio de lo anterior, este sistema en particular tenía un respaldo, ¿ya? Que tiene que ver con este sistema cordillerano que operó parcialmente, ¿ya? Y a pesar de eso, una de las lecciones quizás que hay que sacar es que efectivamente hay que buscar avanzar hacia un mayor respaldo
de alguna redundancia de algunas instalaciones críticas como la alimentación eléctrica, y quedó demostrado que con algunos grupos se puede funcionar en una parte. Entonces también yo creo que es un tema a avanzar, y en su momento no se consideró por el costo y el impacto de la tarifa una solución de respaldo eléctrico con grupo electrógeno para las plantas, para las grandes desaladoras. Pero Todo están... un grupo de respaldo de 13 megas. Claro, claramente estamos hablando de algo que no es factible, pero efectivamente, sabiendo eso, sí uno tiene que ver de qué manera va avanzando y tampoco queda en cero, ¿ya? Y que quedó demostrado en esta crisis que efectivamente se pudo hacer, digamos, algunas cosas con respaldo del grupo electrógeno. Entonces, también es algo que va a haber que analizar con posterioridad, digamos, a esta crisis. En términos generales, los cortes comenzaron el 3 de diciembre a las 20 horas. Este evento, digamos, del corte con la retroexcavadora había ocurrido en la mañana de ese día, ¿ya? Y en el pic, digamos, de viviendas afectadas se llegó a 70.000 viviendas, que corresponde a un 56% de la localidad de Antofagasta, ¿ya? Pero eso fue, digamos, en el momento pic. En general, la mayor parte del corte hubo 60.000 viviendas afectadas, y de a poco, digamos, a medida que se fueron incorporando, digamos, algunas medidas, se pudo ir reduciendo ese número de afectados. Como comentábamos, la falla se produce por la rotura, digamos, de la alimentación eléctrica, ya que, bueno, comentábamos todo este tema de la retroexcavadora, y la empresa, bueno, lo que hizo la superintendencia inmediatamente le requirió a la empresa sanitaria que desplegara el sistema de suministro alternativo a través de estos estanques móviles que se recargan de camiones de aljibe, y la verdad es que vimos que este esquema presentó serias deficiencias, sobre todo los primeros días, que se fueron subsanando los días siguientes del corte, pero sí se presentaron, digamos, grandes problemas. Por distintas razones, yo diría que una de las más importantes fue la falta de puntos de carguío de camiones. Habían algunos puntos que estaban pensados por la empresa para hacer el carguío, que finalmente no pudieron usarse por un tema, digamos, de calidad de las aguas, ¿ya? Y ahí yo creo que ese es otro de los temas que hay que investigar. Posteriormente igual se pudieron habilitar otros puntos y se logró, digamos, mejorar bastante este esquema ya hacia los últimos días del corte. Y lo que comentaba, la superintendencia instruyó, digamos, y requirió reforzar este esquema de reparto alternativo. Se fueron aumentando los puntos, como comentaba el subsecretario, pero también se fue aumentando la producción. En el caso de la planta Salar del Carmen, que tenía un problema ahí con una válvula que no le permitía llegar a estos 1.000, se hizo un bypass ahí, con un pequeño bypass que logró aumentar alrededor de 100 litros por segundo, entre 70 y 100 la producción. Y en la desaladora, con estos grupos electrógenos, también se pudo aumentar otros 125, entonces con esas producciones adicionales que fueron antes de la solución definitiva, se pudo ir reduciendo el número de viviendas afectadas por el corte. Bueno, comentar que la superintendencia estuvo fiscalizando desde el primer minuto. Nosotros nos enteramos el domingo en la tarde de este corte, y ya cuando al comienzo se decía, oye, hay una interrupción eléctrica, estamos investigando qué es lo que pasa, pero rápidamente nos fuimos dando cuenta de que el tema era grave, así que el superintendente dispuso que se desplazara el jefe de la división, que soy yo, y yo llegué el día martes en la mañana. El lunes fue este tema que empezamos ya a conocer la magnitud de esta crisis, y el martes en la tarde llegó el propio superintendente. También se desplazaron a la región el subsecretario, que llegó ese mismo día, martes en la noche, y posteriormente la ministra de Minería. Así que hubo un despliegue importante de las autoridades respecto de esta situación que es grave, ¿ya? Bueno, finalmente el proceso de reposición de suministro se logró completar el día viernes 8, tras la reparación eléctrica que se desarrolló los días anteriores y que culminó al final del día 7, ¿ya? Y lo que viene ahora es, por parte de la superintendencia, el proceso de investigación para determinar la responsabilidad de Aguas Antofagasta, tanto en la interrupción del suministro, digamos, y ahí están todas las aristas de que tienen que ver con que no todas las capacidades de respaldo estuvieron disponibles, como también las deficiencias en las medidas de mitigación, entre otros elementos que se están analizando. Hay también algunos temas con la información a la ciudadanía,
etcétera. Entonces todo eso forma parte de la investigación que nosotros ya estamos llevando a cabo y esperamos de aquí a un mes estar ya en la etapa de formulación de cargos presidente. Eso en términos generales, la idea era presentar los datos generales de la situación, pero quedamos muy atentos a todas las dudas. Hay muchos detalles técnicos aquí que a lo mejor a ustedes también les podrían interesar algunas cosas específicas. Gracias. Ok, gracias, don Gabriel. No sé si tienen preguntas. Yo tengo varias, ¿cómo va a poder empezar? Senador Durresti, usted. Voy a partir con algunas preguntas yo. Mire, básicamente, como dije al principio, cuando estas cosas ocurren en regiones, poco importan. No estoy hablando del gobierno, estoy hablando en general de los medios de comunicación, la prensa, porque veo que el gobierno actuó con la diligencia en términos de la rapidez, presencia de subsecretarios y todo lo demás, digamos. Pero al final de cuentas la gente igual estaba sin agua. Y por tanto, las dudas que a mí se me presentan tienen que ver con los sistemas de respaldo. Es decir, toda empresa sanitaria tiene sistemas de respaldo y uno esperaría que aquí estamos hablando de casi 70.000 personas sin agua y por lo tanto tendría que haber habido la disposición de estanques acumuladores o fórmula de abastecer esos estanques que existen hoy día y además estanques estacionarios en distintos lugares y poder haber hecho toda la logística y poder dotado de agua de igual forma a la gente, no quizás en la cantidad que cuando el servicio es normal, pero sí poder mitigar este problema. Entonces, dado que no hay ese sistema de respaldo, yo sé que hay cosas que ustedes no pueden decir porque están en un proceso de investigación, pero sí nosotros podemos decir y plantearlas como duda. ¿Cuáles son las medidas indemnizatorias para la gente en esto? Es decir, me imagino yo que va a haber a lo menos una semana sin cobro de agua o alguna otra medida que evidentemente económicamente pueda resarcirse a estas personas. Porque mire, yo no sé cuánto estará el metro cúbico de agua en Antofagasta, pero en mi región el metro cúbico es cerca de 1.000 pesos. Eso significa, allá son 3.000 pesos el metro cúbico. Eso significa que el litro de agua a los antofagastinos les cuesta 3 pesos. Uno puede decir que en realidad que cueste 3 pesos el litro de agua no es tanto, pero cuando no hay agua, el litro de agua le cuesta a lo menos 1.000 pesos, que es lo que vale una botella de agua envasada. Eso vale una botella de agua envasada, 1.000 pesos el litro más o menos. Entonces, pasar de 3 pesos por litro que pagan a la sanitaria a 1.000 pesos por litro es una sangría económica para la ciudadanía enorme. Y si eso uno lo multiplica por la cantidad de gente que tiene que recurrir a comprar agua envasada, que debe haber sido muchísima en Antofagasta en esa instancia, más aún cuando los sistemas de respaldo no funcionan, aquí debe haber una compensación relevante para la gente de Antofagasta. O sea, yo con ese solo ejemplo de los costos del agua y lo que le ha costado a los antofagastinos esto, uno puede dimensionar el problema que estuvo. Y claro, como eso no pasa aquí en Santiago, poco importa. No estoy hablando de la autoridad, estoy hablando de la opinión pública en general, de los noticiarios, algo se decía, pero la verdad es que como que ya le regresó el agua a los antofagastinos y ya se quedó todo tranquilo. No, pero aquí tienen que haber sanciones ejemplares para esta sanitaria, porque además estamos tratando de impulsar fuertemente en el país la desalación de agua para las zonas de escasez hídrica, que precisamente es el norte de Chile, y la zona centro-norte de Chile también. Entonces uno esperaría que, mire, costó muchísimo en la región de Coquimbo que hubiera confianza en las plantas desaladoras y esperamos tener proyectos de plantas desaladoras ahora, pero el daño reputacional que generan a la producción de agua para el consumo humano a partir de agua de mar es un daño reputacional no menor. Y además los problemas que generó la gente de Antofagasta ameritan un nivel de compensación relevante por los costos que ello implica para la gente de Antofagasta. Gente tuvo que dejar de trabajar, los niños no pudieron ir a las escuelas, las cadenas de frío de los almacenes, las tiendas, en fin, los almacenes de barrio, las pequeñas empresas, en fin, la alimentación, o sea, el daño es enorme. Entonces, lo que uno esperaría acá son sanciones ejemplares y además compensación. Entonces, yo le quisiera preguntar al subsecretario cuáles son los mecanismos y cómo el gobierno va a respaldar a la ciudadanía en esta otra parte que viene, que tiene que ser cómo resarcir el daño que le ha causado esta empresa
a la gente de Antofagasta, porque pareciera que estoy aventurando, y lo puedo hacer yo, usted sé que no lo puede hacer, no lo puede decir, pero aquí no hay cosas atribuibles a fuerza mayor. Aquí claramente hay un error por parte de la empresa o sus mandantes o quienes han sido mandatados por la empresa para desarrollar obras que se produce esto, aparentemente. Por lo tanto, aquí no hay fuerza mayor que valga ni nada por el estilo. Aquí corresponde compensaciones a la gente de Antofagasta y corresponde sanciones ejemplares para la planta, para la empresa Aguas Antofagasta. Subsecretario, me gustaría que me comentara cómo van a defender y apoyar a la ciudadanía en estos temas. Antes de eso, Subse, por favor. Muchas gracias, presidente. Mire, a mí me gustaría, don Gabriel, si nos pudiera explicar cómo se produce esta falla. Porque cuando uno hace el estudio, ¿no?, y cuando la presentación que ustedes hacen de la desaladora en relación a la planta salar del Carmen, que deberían ser absolutamente independientes, ¿no?, y una subsidiaria de la otra en la medida que tengamos estas complicaciones, o sea, porque una 1.300 litros por segundo y la otra 1.000, uno supondría que la de 1.000, ¿no es cierto?, que no debería haber sufrido este impacto, pero el nivel de complicación o de falla, al parecer, fue mayor. Entonces, a mí me gustaría entender qué es lo que pasó. Nosotros queremos hacer desaladora. Yo tengo algunas complicaciones con la desaladora antes de esto, ¿no? Porque nosotros hemos tratado de hacer una, por ejemplo, en Navidad, pero no tenemos energía. Entonces está botada. En este minuto toda la inversión de esa planta desaladora está ahí botada, sin uso, un tremendo armastroste que está ahí a la orilla del mar, digamos. Y no tenemos ninguna posibilidad porque no tenemos una red de energía que permita abastecer, ¿no?, este sistema. Entonces, a mí me gustaría entender cuál fue la falla y esto de la independencia de cada uno de los sectores. O sea, que esto nos ayuda a aprender de cuál es la independencia, los grados de independencia que deberíamos tener en todo el sistema, no solo en lo eléctrico, ¿no? Eso. Gracias, presidente. Y estando absolutamente de acuerdo con el presidente. O sea, aquí hay microempresarios, personas, familias, que lo pasaron muy mal y nosotros también esperamos un grado de respuesta, de mitigación y de apoyo que le corresponde además a la empresa. Senador Durresti tiene la palabra. Sí, presidente, revisando la presentación que se hizo, claramente hay un problema eléctrico, hay un seguimiento que se hizo en la superintendencia. La pregunta clara y precisa es, ¿cuál es el proceso sancionatorio? ¿A cuánto se arriesga esta sanitaria por efectos de la no provisión de agua? Me tocó seguir desde Valdivia, que es un poco el contraste territorial de las ciudades, ver que gran parte de la solución la terminó dando el Ejecutivo. La empresa me imagino que es privada, ¿cierto? Entonces, esto tan característico que en nuestro país, que las utilidades son privadas, cuando está ganando nadie se puede meter porque es privado y hay que dejar la libre competencia, y cuando hay problemas, el Estado. Yo estaba el presidente de la República en Valdivia y veía cómo se hacían las gestiones con la ministra, el subsecretario estaba allá, y era el Ministerio de Obras Públicas quien y el gobierno el que tenía que estar resolviendo una situación que era de los privados. Pregunta concreta, ¿cuál es el procedimiento sancionatorio? Y aprovechando que está acá usted en su condición de superintendente, nosotros recordamos allá en la región de los lagos lo que pasó con ESAL, cuando a propósito de una contaminación tuvimos varios días sin agua la ciudad de Osorno, y saber qué es lo que pasó. Creo que después vendieron la empresa los señores de ESAL. ¿Qué es lo que pasó con esos procesos sancionatorios? Porque yo creo que nos vamos a ver expuestos, ya sea por accidentes eléctricos, o falta de suministro, o tal o cual situación, a este tipo de eventos, ya sean desaladoras, seguramente con el tema de energía directamente, en el caso de las sanitarias que se abastecen con aguas de cauces naturales o aguas subterráneas de falta de recursos. ¿Cómo ven ustedes como superintendencia
la ocurrencia de estas situaciones y si nos pudiera informar también cuál fue el proceso sancionatorio de ESAL Osorno, particularmente por los hechos de... y cuál es el proceso y a qué se arriesgan la empresa con este evento de la semana pasada. Subsecretario, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Quisiera primero contarle que cuando nos impusimos en la región, lo primero que se hizo fue participar del COGRI regional que se había constituido con el fin de resolver la crisis. Este generó una acción de respuesta estructurada sobre 3 ejes de trabajo. El primero fue la reparación rápida de la falla eléctrica, que tenía dificultades técnicas mayores, dado los órdenes de magnitud que estaban operando, 110.000 volts, 13 megas de demanda en la planta, entre otros. Lo segundo fue supervisar la mejora del sistema de suministro de agua potable alternativo, que lo tiene Aguas Andinas, que pasó de 40 a 100 puntos, perdón, Aguas Antofagasta, discúlpeme, que pasó de 40 a 100 puntos, y aumentar, para no quedar exclusivamente condicionados a ir a Salar del Carmen a buscar el agua potable, sino que los camiones aljibe pudieran estar capturando agua desde la ciudad, y eso permitió pasar de 4 a 9 que estuvieron habilitados en los últimos 2 días que Antofagasta se quedó sin agua. Y lo tercero fue mejorar la comunicación, porque sentíamos que la comunicación a la ciudadanía, especialmente de Antofagasta y de Mejillones, no estaba llegando en los términos que tenía que llegar y que permitiera a los ciudadanos y ciudadanas tomar las decisiones respectivas. Lo que nos permitió cuando fuimos para allá fue pedirle a la empresa sanitaria que aumentara el número de captaciones de provisión de agua para los camiones aljibes en la ciudad, generar monitores o facilitadores, porque nos encontramos en más de un punto que el camión aljibe era capturado por un par de personas y le repartía agua a quien quería y en alguna parte cobraba. Entonces tuvimos que pedir... ¿Cómo? No, estaban distribuidas, eran 40 de las sanitarias, 20 de las mineras y otras del GORE. Entonces, en realidad tuvimos una colaboración enorme de distintos actores. No voy a... No, o sea, no por acá. Senador, prende el micrófono para que... Lo que le preguntaba, ya que es en Antofagasta, si había algunos de los camiones, ¿quién los contrataba? Si eran ustedes, la empresa o fundaciones. La empresa o tenía otra... algunos, el municipio tenía otros, GORE tenía otros. Ya, los del GORE no eran de fundaciones. No podría asegurárselo. No, que creo que es importante. Es Hemos visto pero... un escándalo con las fundaciones, particularmente en Antofagasta. No me extrañaría que también la Fundación Procultura y ¿cómo se llama? Democracia Viva tenga camiones también aljibe. No sería extraño, considerando que, entre otras cosas, abastecían un campamento o hipotéticamente abastecían con agua potable un campamento. Se lo puedo averiguar, senador. Sean fachadas también, pues Sería, tenían un amplio giro. Claro, tenían un giro amplio, entonces sería bueno saber si dentro de ese giro estaba también el de camiones aljibe. Se lo averiguo y lo respondo. O que estén contratando camiones aljibe innecesarios a precio que no corresponde. Yo creo que es bueno que saber eso, fíjese. Saber cómo se contrató, saber los camiones, saber cuánta plata se gastó, porque ustedes suelen gastar plata en cosas que no corresponden. Y voy a pedir después una fiscalización en relación, no una fiscalización, sino que de una denuncia que yo hice y que me estaban enviando de contrataciones que la hicieron igual, de gente que no tiene ninguna expertise en el Ministerio de Obras Públicas, teniendo tanta necesidad este ministerio, tanta necesidad, y sobre todo en las regiones. Y ustedes hacen y contratan gente que no tiene ni una expertise, ni una razón de ser, ni una. Es realmente impresentable lo que hacen, impresentable. Eso, presidente. Senadora. Voy a hacerlo al final. Eso, entregan los antecedentes al final. Con la DIPRES y con la Contraloría. Exacto, para que ¿Ya? nos puedan entregar respuesta del Ministerio de Obras Públicas. De todas maneras, perdón, lo que sería bueno, aprovechando que está la Superintendencia y Obras Públicas, que nos pudieran enviar, me imagino que Obras Públicas era que conducía esto, o la Superintendencia, ustedes me corrigen, que nos hagan llegar quiénes son las entidades contratadas, qué camiones, que identificar si eran empresas, si eran individuales, si eran de alguna portuaria, no sé, minera, no conozco la realidad de
de Antofagasta. Sí la he conocido a propósito de las fundaciones, por eso hacía la pregunta si el proveedor de los camiones aljibe eran fundaciones o otras entidades. Yo creo que hay que ser súper claro porque durante las jornadas de escasez escuchamos, al menos por la radio, insisto, no me consta, que había mucha arbitrariedad en el reparto, incluso había destinación del camión a determinadas partes o se cobraba. Entonces, en ese tipo de cosas, si es una función pública que está interviniendo en un estado de emergencia, me imagino que debiera haber un control. No obstante la emergencia y la rapidez en el proceso de hacerlo, creo que hay que ser muy riguroso en poder tener. Entonces, presidente, si nos puede hacer llegar, no sé si el ministerio o la superintendencia nos hagan llegar el listado de los camiones aljibes que se contrataron. Ok, solicitamos formalmente entonces el antecedente respecto de las contrataciones que son desde parte del Estado, porque imagino que las sanitarias han puesto camiones, las empresas mineras también han puesto camiones, pero los del gobierno regional claramente son encargados seguramente a fondos de emergencia, no sé, pero que vengan el detalle de cuántos camiones, quiénes contrataron, quiénes pagaron y cuántos pagaron. ¿Les parece que acordamos un oficio dirigido a la ministra de Obras Públicas? Perfecto. Se acuerda entonces. Subsecretario. Y a mayor abundamiento, presidente, quisiera contarle que también el CERNAC inició o anunció una demanda colectiva contra la empresa. Eso fue el CERNAC, que lo anunció en el contexto del COVID. Y a mayor abundamiento, le quiero contar que el Ministerio Público también inició de oficio una investigación respecto del caso. Entonces acá tenemos la fiscalización por parte de la superintendencia, pero también tenemos estos dos actores que se acaban de sumar también, lo que probablemente va a terminar con una investigación mucho más profunda y la determinación de responsabilidad. Tiene la palabra el señor Gabriel Zamorano. Muchas gracias. De la Superintendencia de Servicios Sanitarios. Muchas gracias, presidente. Sí, complementar respecto al tema del CERNAC, el director del CERNAC estuvo en la región, ya tuvo una reunión ahí damos con la bienvenida, perdón, don Gabriel, damos la bienvenida a la senadora Gatica, muchas gracias, sé que viene de allá del sur de Chile, así que bienvenida. Ya. Don Gabriel, Sí, comentar que el director de CERNAC también estuvo en la región, en la región de Antofagasta durante la crisis y anunció esta demanda colectiva que comentaba el subsecretario, se reunió con el superintendente, pero además al respecto comentar que la ley sanitaria no contempla compensaciones, ¿ya? Entonces, en este caso, en el caso de las compensaciones por interrupción de suministro, que son de responsabilidad de la concesionaria, opera la Ley General del Consumidor, cuya competencia es del CERNAC, ¿ya? Y en ese caso se establece una compensación que entiendo que es del orden de 10 días de consumo promedio por cada día de interrupción, en los casos en que se demuestra que la interrupción tiene que ver, digamos, con una responsabilidad de la empresa. Entonces ahí tiene que actuar, digamos, de manera coordinada la superintendencia con el CERNAC para que opere eso. Esto sin perjuicio, digamos, de otras acciones que pueda perseguir el CERNAC a través de esta demanda colectiva y que seguramente van a dar, digamos, cuenta de alguna de las inquietudes que usted señala respecto de la afectación al comercio o a otras actividades, ¿ya? Entonces eso va caminando por esa vía. Respecto a la consulta de la senadora de finalmente cómo se produce esta falla, bueno, comentar aquí dos aspectos. Uno tiene que ver con la falla de la planta desaladora, que como comentábamos se produce porque se interrumpe el suministro eléctrico o parte del suministro eléctrico porque hay otra parte que es alimentada directamente de la red de CGE, ¿ya? Y queda totalmente fuera de operación la desaladora principal, que son 650 litros por segundo, más otras instalaciones que impiden aprovechar todo el potencial de los 300 litros que quedaban en esta otra ampliación, y quedamos con 100 y tantos litros. Entonces, esa falla, el origen de esa falla es la interrupción de suministro eléctrico por las razones que hemos comentado. En el caso de la planta Salar del Carmen, ya hay una situación que se está investigando, que es en definitiva por qué, dada esta falla de la desaladora, no pudo alcanzar su potencial, ¿ya? Y ahí lo que explicó, digamos, la empresa sanitaria Agua Antofagasta cuando estuvimos en terreno, ellos
era que ellos tenían una válvula que está justo antes de la planta de agua potable y que esa válvula presentaba una falla, ¿ya? Y que tenían, por lo tanto, un tope en el caudal que podían ingresar a la planta, producto de la falla de esta válvula, ya una válvula bastante grande. Y que Disculpe, pero esa falla es absolutamente previa al sí, incidente. es previa, era una falla que estaba pendiente de reparación, ¿ya? Y es parte de lo que estamos investigando. Y en ese momento, ya una vez desatada, digamos, la crisis, no parecía una buena idea hacer la reparación en ese momento de la válvula por la siguiente razón. Implicaba secar, digamos, las conducciones que traen el agua desde Antofagasta, o sea, desde Calama hasta Antofagasta, y después, o sea, todo el tiempo de vaciado, el tiempo llenado, entonces nos hubiera dejado mucho tiempo sin esos 650 litros, 750 litros que estábamos recibiendo, y eso hubiese sido una crisis aún mayor. Entonces se tomó la decisión, pero en rigor esa planta debió haber tenido un caudal mayor, y eso es parte, digamos, de lo que se está investigando, y uno de los puntos, en relación a lo que preguntaba la senadora, tiene que ver con esta válvula. Después nos vamos hacia agua arriba, hacia estaban las aguas. O sea, si hubiera estado bien la válvula, tenía las aguas. La empresa para digamos, llenar la planta Salar del Carmen, eso también va a ser parte de la investigación. Pero eso no se indagó tanto en ese punto porque en realidad el cuello de botella en ese minuto era esta válvula. De hecho, se hizo una modificación, un bypass de esta válvula que permitió, si bien no llegar a los 1000, llegar a un caudal del orden de 750 durante la crisis. Eso fue lo máximo que se pudo llegar. Y respecto a la consulta del senador de Urresti, respecto del proceso sancionatorio y de la situación de Osorno, comentar que en el caso las multas que puede establecer la Superintendencia de Servicios Sanitarios están en su ley orgánica. Esto es la ley 18.902, el artículo 11. Ahí se detallan las distintas tipificaciones. Bueno, esto va a depender mucho de la formulación de los cargos. Puede en un mismo expediente formularse varios cargos, ¿ya? Quizás el cargo más alto es el que tiene que ver con la afectación de la generalidad de los usuarios, ¿ya? Si se llegara a ese cargo, estamos hablando de multas que pueden llegar hasta 1000 unidades tributarias anuales, ¿ya? Que son del orden de 750 millones de pesos, es que eso es el máximo legal, ¿ya? En el caso del cargo máximo que se podría aplicar en este caso. Pero también hay otras sanciones y otros cargos que se van a formular. Pero eso da más o menos una idea de por dónde podrían ir las sanciones en caso de corresponder. Y en el caso de Osorno, efectivamente se aplicó una multa que estaba aquí revisando los antecedentes, en su momento fue de 1.697 millones. ¿Ya? Esa fue la multa que finalmente quedó firme y que ha sido confirmada en distintas instancias, incluso judiciales, y que es una multa histórica, diría yo, de las que ha aplicado la superintendencia. Y sí, quizás comentar algunas diferencias con este caso de Aguas Antofagasta. En el caso de Osorno también tenemos acá una situación de corte de suministro muy importante, con muchos usuarios afectados, la mayor parte de la localidad afectada, ¿ya? Y la razón, digamos, de este corte tenía que ver con temas que tienen que estar en la gestión de la empresa, eso quedó demostrado en la investigación. Pero también acá hay dos situaciones que son algo diferentes. Una es que en el caso Osorno también tenemos un problema de calidad del agua, porque hubo una contaminación de hidrocarburos y eso alcanzó, digamos, a contaminar cierta parte de las instalaciones de distribución. Entonces ahí hubo una condición de peligro que hubo que tener en consideración. Y lo segundo, que estos Osorno finalmente, desde el punto de vista de la investigación, son dos eventos, porque hubo un evento que terminó, se había dado de alta, entre comillas, el sistema, y a poco andar tuvo una nueva falla la planta o el sistema de agua potable de Osorno. Entonces son dos fallas y un problema de calidad. Ese es más o menos el caso de Osorno, si bien las viviendas afectadas yo diría que fueron un poco menos que en el caso de Antofagasta, en términos comparativos. Perfecto. No sé si senadoras tienen alguna otra interrogante. Entonces, respecto a lo que señala la superintendencia, a priori, a primera vista, lo que uno podría ver es un funcionamiento
bastante deficiente de la compañía como tal, porque primero los planes el plan B, por decirlo de alguna manera, era muy deficiente. Tampoco, porque además tenemos experiencia en esto, porque ha habido en otras oportunidades, y ustedes la tienen, otras regiones que ha pasado esto cuando hubo la contaminación en Ovalle, ¿se recuerda? No sé si usted estaba en esa época. Pasaron más o menos las mismas cosas, pero después se corrigieron de manera bien impecable el tema y ha funcionado bien, después no ha habido estas dificultades. Entonces, pareciera que hay que esperar de que quede alguna grande para poder tomar las medidas. Ahora, la falla de esta válvula implica que esto no se reparó oportunamente, porque esa falla no creo que haya sido concomitante con la falla eléctrica, todo lo contrario. Por lo tanto, si no, probablemente si esa válvula hubiera estado bien, quizás hubiera funcionado toda capacidad de la planta de Saladas del Carmen y con eso habría mitigado casi en el 100%, o por lo menos un 80%, 90% la falta de agua. Entonces, claramente, al parecer se ven deficiencias de la empresa. Entiendo que esta empresa es Aguas Antofagasta. Entiendo que además son capitales extranjeros. Entiendo además que estos capitales colombianos. ¿Esto es empresas públicas de Medellín? EPM. Ok. Senador, no sé si no alcanzó a escuchar usted la explicación de Osorno, pero que se sancionó ya a la empresa de sal con multas, creo que es la más alta de la historia, 1.700 millones de pesos, más o menos. Sí, presidente, 1.700 millones, y un detalle que me faltó ahora que veo al senador, me acordé, que preguntaba qué había pasado con la propiedad. Efectivamente, sí. Esta empresa cambió de propiedad, ¿ya? Y ahora pertenece a otro grupo, un grupo canadiense que se llama Algonquin. Me tocó estar en conjunto con el superintendente hace unos meses en una transformación bastante importante que hicieron de la planta Caipulli, que es la que abastece Osorno. Digamos, hay una inversión ahí bastante importante que se hizo y un proceso complejo de inicio ahí de recuperación de confianza respecto de la situación en Osorno por parte de esa concesionaria que hoy día se llama Suralis. Ahí ese detalle no lo tengo, pero se lo puedo averiguar y lo comentamos. Entiendo que ha sido ratificada en distintas instancias y seguramente está provisionada, pero voy a verificar ese punto y lo comentamos. Perfecto, muchísimas gracias. No sé si señor senador, señora senadora, ¿tienen más preguntas? Bien, ¿algo más que agregar, señor subsecretario? ¿Señor Zamorano? ¿No? Bien, entonces, senadora Gatica, para saber al punto varios. Ya, perfecto. Bueno, entonces, no sé si es necesario que podemos liberar al subsecretario. Prefiere, perfecto, ya. Ok, entonces damos por cerrado el punto de Aguas Antofagasta con los oficios que se acaban de mencionar. De petición de información, especialmente los relacionados con las contrataciones y todos los gastos relacionados producto de la emergencia que tuvo que acometer el Estado, ya sea por la vía del Ministerio de Obras Públicas, Gobierno Regional y Superintendencia de Servicios Sanitarios. Entonces, senadora. Gracias, presidente. No es más que nada para aprovechar que hay un representante del Ministerio de Obras Públicas y en este caso el subsecretario. Saludarlos primero que todo. Bueno, y manifestar una preocupación, consulta, duda, todas juntas. La semana pasada tuve la oportunidad de estar en un encuentro de los comités de agua potable rural de la región de Los Ríos con distintos representantes directivos y el punto en común que tenían todos era la preocupación de qué es lo que va a pasar o cómo se va a modificar, en este caso, la ley que rige, en este caso, a los comités de agua potable rural. Entendiendo varias líneas que ellos han planteado en mesas de trabajo que han tenido con representantes del Ministerio a través de sus gremios nacionales y lo que ellos manifestaron directamente es que no han sido escuchados, que cuando partimos con las modificaciones, que ellos no cuentan con la capacidad para hacerse cargo de la implementación de la ley, así como está hoy en día. Entonces mi consulta es,
Hoy día, desde el Ejecutivo, existe una programación, un itinerario de cómo vamos a ir avanzando en torno a poder mejorar la ley que hoy día está establecida y que lo han manifestado dirigentes de todos los lugares de nuestro país. O sea que hoy día no están con las condiciones ellos para poder implementar esta ley que lamentablemente implica tener capacidad técnica, capacidad administrativa, capacidad económica, y ellos no se sienten con esas facultades. Eso, presidente. Gracias. Sí, acumulamos la pregunta también, Alejandra. Sí, yo voy a... Sí. Ya, gracias, Senadora. presidente. Yo voy a hacer denuncias, pues no me queda otra. Porque como no funcionan las cosas, hay que denunciarlas aquí. Mire, nosotros tenemos, y complementando a lo que decía la senadora Gatica, ¿no? Hoy día tenemos una complicación gravísima, que no sé si la sabe el Ministerio o no, o el subsecretario la sabrá o no, en relación a los apoyos para la Dirección de Obras Hidráulicas. Nosotros tenemos complicaciones gravísimas con el servicio sanitario rural, donde estamos haciendo agua en todas partes. Lo que están haciendo hoy día los funcionarios es heroico, porque tienen que desdoblarse en una cosa y en otra para poder dar abasto en relación al agua potable rural, ahora que no están las sanitarias, por lo tanto tienen que están súper complicados en relación a personal y a poder buscar la fórmula de llevar a cabo esta supervisión, pero también la implementación. Pero además se suma en esa misma dirección de servicio, ¿no? En esa misma dirección de servicio se suma todas las complicaciones que hemos tenido en defensas fluviales a partir de los últimos eventos climáticos. O sea, estamos haciendo agua por todas partes. Después de la complicación que tenemos en la Dirección General de Agua, que acabo de venir allá, tenemos 2 fiscalizadores en la Dirección General de Agua, donde tampoco tenemos los soportes para poder hacer el trabajo como corresponde. Entonces, cuando yo planteé hace algún tiempo atrás en la comisión que estábamos revisando el presupuesto, que aquí que se está contratando gente que puede ser muy experta, pero no en esto. Lo que necesitamos es otra cosa. ¿Cómo no van a entender? ¿Cómo no van a entender que aquí necesitamos gente que sepa dónde no estamos haciendo agua? Donde tenemos complicaciones. Y ustedes contratan gente que no tiene expertise y que están en otras cosas. Entonces, ¿hasta cuándo? Si ese es el problema que tenemos. Entonces, cuando aquí yo planteo que hay una circular, ¿no es cierto?, que se la están enviando a la DIPRES para contratar a 4 o 5 personas con sueldos altos. Yo no tengo nada contra los sueldos altos si esas personas son calificadas para hacer la pega que corresponda. Y después de eso yo me quedo tranquila porque, ¿no es cierto?, se envía y se retrotrae. Y ahora me acaban de decir que fueron contratados igual. Entonces yo quiero saber, mire, a mí hay que hacer la pega bien. Porque la ciudadanía nos está mirando y tiene necesidades. Yo no sé si pueden entender eso en su cabeza. Y contratan gente que no tiene ninguna razón de ser. Mire lo que está pasando en la DOH. Mire lo que está pasando en la DGA. En defensas fluviales. Mire cómo tenemos las contrataciones en relación, ¿no es cierto?, al presupuesto que hoy día tenemos, que tampoco se está gastando como corresponde. Y hacen esto. Para eso no nos eligieron, señor. Y se lo digo a usted, porque usted es responsable de estas contrataciones. Se lo digo a usted. Nunca se lo dije a la ministra, se lo dije a usted, por su intermedio, presidente. Mire, a la DIPRES, a la Contraloría General de la República, a la ministra, en relación a estas contrataciones. Quiero la justificación y además la comparación de las complicaciones que tenemos en los otros servicios. Pues aquí dice que sobra plata en los honorarios. Bueno, si sobra plata, colóquelo donde corresponde, pues. No donde a ustedes se les ocurra, sino en las necesidades que tienen las regiones. Así que eso, presidente, yo voy a enviar los oficios, ¿no es cierto?, por los cuales yo hice la denuncia y también la respuesta que hubo en su minuto. Eso. Perfecto.
partamos con las inquietudes de ambas senadoras. Por su intermedio, presidente, efectivamente, durante varios meses, en particular durante el año 2022, tuvimos muchos actores vinculados a los servicios sanitarios rurales que hacían notar problemas en la operación de los APR, como se conocen todavía. En el transcurso del año 2021 y 2022 se hicieron dos modificaciones a la ley y el año 2023 se hizo una que tenía una extensión del IVA a estos APRs. En el transcurso del año 2023, la ministra toma la decisión de hacer un cambio en la forma en que se estaba relacionando con los distintos actores que estaban representando los distintos problemas que estaban presentes en los APR y me encarga que resuelva esto de una manera más global y estructural. Lo que hacemos es que hacemos una convocatoria amplia y abierta para que los distintos APRs en distintas regiones del país eligieran representantes con el fin de constituir lo que hemos llamado nosotros la Mesa Única Nacional de Agua, con el fin de evaluar, recoger, analizar, discutir los distintos problemas que desde los territorios se presentaban en los funcionamientos de los sistemas de agua potable rural. Y esto partió en junio y se acaba en diciembre. Llevamos hoy día un 70% de avance del trabajo, con un 64% de revisión del articulado, y que va a terminar a finales del mes de diciembre, comienzos de enero, con un informe final, resumen, con todo lo que se discutió por parte de los distintos representantes regionales y de un grupo además que venía trabajando esta problemática desde antes, con el fin de, sobre la base de ese informe, presentar un anteproyecto de ley que permita hacer una modificación a la ley que hoy día rige los sistemas sanitarios rurales. Ese es el estado de las cosas el día de hoy, senadora, por su intermedio. Por lo tanto, esto quiere decir que a partir del próximo mes tendremos el informe final con todo lo que se discutió. Hemos ocupado una forma de discusión en que no se eliminan las discrepancias, están instaladas ahí, con el fin de hacer notar todas las posiciones que se están discutiendo y que van desde aquellas que mantienen el sistema a aquellas que dicen que en realidad esto hay que estatizarla toda, ¿no? Entonces toda la discusión está instalada en este informe que va a ser la base sobre la cual el Ministerio de Obras Públicas va a construir o proponer un anteproyecto de ley que mejore o modifique la ley que hoy día rige los sistemas sanitarios rurales. Esto además se hace de manera transparente y pública. Todas las actas de todas las actividades y reuniones que hacemos se publican para que todos los representantes o dirigentes de los sistemas sanitarios rurales pueden ir monitoreando día a día dónde está la discusión, qué es lo que se está discutiendo, qué es lo que no se está discutiendo, cuáles son los puntos centrales y cuáles no. ¿Sí? ¿Satisface sus preguntas, senadora? Sí, me queda claro y qué bueno, porque también para transmitir eso cada vez que tengamos el contacto con los dirigentes y ya que este siempre es el punto en conflicto en realidad. Y por otro lado, ya que tocó el tema sobre esta exención del IVA que salió aprobada el año pasado, también hay harta incertidumbre con respecto a eso para que se vuelva a renovar esta exención para el año que viene. Desde el Ejecutivo va a salir algún proyecto para ingresar en el Congreso. Recuerdo que el año pasado lo que hicimos nosotros fue levantar un proyecto de acuerdo en donde todos los parlamentarios lo presentamos pidiéndole en este caso al presidente de la República que lo pueda colocar en tabla y nos escuchó. Y ya que tocó el tema, también aprovecho de hacer esa consulta porque esa es una de las grandes también dudas que tienen los APR. Entiendo que 21420, ¿no? Subsecretario. No está hoy día en discusión aún la exención del IVA, pero voy a informar sobre la ministra, quien lleva la agenda legislativa del Ministerio. ¿Les parece si hacemos la consulta como solicitud de información a la ministra de Obras Públicas para ver qué pasa con la legislación relacionada con la exención del IVA al pago de los servicios, el pago de IVA a los servicios, y en este caso de los sistemas de agua potable rural, para que
lo consulte directamente a la ministra de Obras Públicas y en realidad queda un compromiso de Hacienda al respecto también. Que también, entonces, preguntemos a las Obras Públicas para ver en qué va ese trámite. No sé si respecto a los planteamientos de la senadora Sepúlveda, eso quedaron en un oficio de solicitud de información que usted deberá llegar a los pormenores para poder hacer. Ya, perfecto. Y respecto de eso, entonces, senadora, hacemos consultas a la ministra de Obras Públicas respecto de todos esos detalles. Era primero al ministro de Hacienda, a la DIPRES, al ministro, a la ministra, ¿no? Uh-huh. Y la presentación a la Contraloría de lo que está ocurriendo. Ok, perfecto. ¿Se acuerda de eso entonces? Que lo pudiésemos recibir en Secretaría, armar un requerimiento y someterlo a la consideración de los senadores y proceder entonces al envío correspondiente. ¿Usted nos entrega todo el...? Ya, perfecto. Me imagino. Bien, estamos... Sí. Don Gabriel. Sí, presidente, si me permite, un detalle aquí que yo creo que es importante agregar al tema de Antofagasta. En Antofagasta, producto de la crisis, se conformó el COGRID regional, ¿ya? Entonces, si bien hay un esquema en que nosotros fiscalizamos a la sanitaria tiene responsabilidades, dada la magnitud de la emergencia, se convoca el COGRID, se estableció un puesto de mando, ¿ya? Y eso lo dirige Senapred, y de ahí se toma el control de cómo se están gestionando los recursos para la crisis, ¿ya? Entonces ahí concurren los camiones que tenía la sanitaria, los camiones que se gestionaron con la minera, hubo, colaboración del ejército, etcétera, todo lo que se había comentado ahí. Entonces también ahí en ese centro de mando es que se concentró, toda la información en Senapred. Lo quería comentar porque es una parte importante de lo que ustedes estaban consultando. Claro, lo que tiene que haber ocurrido es haberse declarado emergencia comunal y ahí se convoca este comité y procede como en toda una emergencia, digamos. Bien, no sé si nos quedan 10 minutos, creo que con esto no tiene mucho sentido que continuemos con la votación en particular del proyecto de Árido, lo dejamos para el miércoles como lo tenemos en tabla y agradecer la participación de los señor senador y las señoras senadoras y también del subsecretario de Servicios Sanitarios. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.